ñukanchiwan pactalla katishpakajun ari obstetriz Pacha López paymi ñukanchikman riqsichishpakagrin shinaka ñachaskishpakapashun. Bueno, buenas tardes, bienvenida a este medio de comunicación. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para este diálogo. Tenemos a la obstetriz Pacha López, ¿no? Bienvenida. Bueno, muchas gracias igual a todos los radioescuchas y igual muy agradecida por la invitación. Como le decían, igual vamos a hablar sobre el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un examen que se tienen que realizar todas las mujeres que hayan iniciado su vida sexual activa a partir de los 21 años hasta los 64 años. Este examen se recomienda que se hagan cada año o cada 2 años más o menos, pero se tienen que hacer todas las mujeres. En el caso de mujeres que hayan iniciado su vida sexual adolescentes, ponemos un ejemplo, una adolescente de 16 años ha iniciado su actividad sexual, tiene que empezar a realizarse 3 años después del inicio de su vida sexual, es decir, a los 19 años ya debería empezar a hacerse el examen de Papa Nicolau. Para el examen de Papa Nicolau vamos a utilizar este aparatito que se llama espéculo. ¿Sí? Primero, sí, dígame. ¿Qué es Papa Nicolau y para qué sirve? El Papa Nicolau es un examen que se realiza para la detección oportuna del cáncer de cuello uterino. Es decir, vamos a examinar el cuello uterino, vamos a ver aquí el útero. El cuello uterino es de esta parte de aquí. Sí, esta pequeña partecita. Cuando realizamos el examen de Papa Nicolau, lo que vamos a ver es esta zona y no todo el útero, ¿ya? Entonces, de esta parte, de esta zona que tenemos aquí, se van a tomar algunas muestritas, sí, con un cepillito y con una como paletita, ¿sí? Con un cepillito se le hace la toma de la muestra y también con esta espátula, y lo colocamos en una plaquita de vidrio y es lo que enviamos a hacer el estudio. Generalmente el cáncer de cuello uterino va a empezar en esta zona, es por eso que se toma la muestra de aquí. Entonces el Papa Nicolau lo que va a ver es cambios, o sea, todos tenemos en nuestro cuerpo células, ¿no es cierto? Pero cuando hay algún cambio, estas propias células de nuestro cuerpo se van a volver malas y van a producir cáncer. Entonces, lo que hace el Papa Nicolau es detectar cuando esté empezando recién para poder tratarle a tiempo. El cáncer de cuello uterino no siempre da síntomas claros cuando son etapas muy tempranas, o sea, cuando recién está empezando. Y cuando tenemos ya síntomas muy claros, como puede ser sangrados, igual este tipo de síntomas también se pueden confundir con otras patologías en la mujer, con otras enfermedades y no tratarlas a tiempo. Entonces, para esto nos sirve el Papa Nicolau, para empezar un tratamiento temprano. No vamos a prevenir, o sea, no es que me hago el Papa Nicolau y ya con eso yo me quedo tranquila, ¿sí? Sino que vamos a tenernos que hacer cada año, todos los años o cada 2 años, dependiendo de lo que me diga mi obstetra o mi ginecólogo o mi médico, me indique cada cuánto tiempo tengo que hacerme. Pero este es un examen que se tiene que hacer constantemente, ¿sí? Todo el tiempo para empezar a detectar al principio. Cuando se detecta al principio, cuando las células recién están volviéndose malas, podemos dar tratamientos más cortitos, tal vez que no sean tan invasivos. En cambio, si es una etapa ya muy avanzada, puede ser que el tratamiento no sea 100% recuperable, o sea, no que la mujer va a quedar totalmente sana o que se llegue a alguna extirpación del órgano, de todo el órgano, como sería de todo el útero, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones es que tenemos que hacernos antes. El problema que tenemos en las comunidades o en general en las mujeres es que no nos hacemos este examen tal vez porque tengo vergüenza. Muchas personas y la mayoría todavía tenemos vergüenza de llamar a los órganos por su nombre, ¿sí? Nos da vergüenza decir vagina, nos da vergüenza decir vulva, entonces tenemos ese miedo todavía y por eso no asistimos. Tengo miedo de que tal vez sea un médico varón, o solo quiero que sea un profesional que sea mujer, porque me da vergüenza.
tener que ponerme en una camilla y que vean mis órganos genitales. Muchas de esas son las barreras que tenemos con las mujeres indígenas y en general también, que por lo que no acuden. Tienen esa vergüenza, ¿sí? Les da vergüenza que alguien más vea sus órganos genitales que ni ellas mismas han visto, o sea, no se han reconocido, no se han visto sus genitales tampoco. Otra es que tienen miedo a que les den un diagnóstico malo, ¿sí? Dicen, no me hago porque me van a decir que algo está mal, entonces prefiero no hacerme y vivo tranquilamente, pero ese no es el caso. Si yo no me hago, no voy a saber si tengo y si tengo que hacerme algún tratamiento. Entonces, por eso es que las mujeres a veces no acuden a realizarse este examen. Igual todavía vivimos todavía muchas mujeres todavía no tienen independencia económica y muchas veces dependen de sus parejas, y muchas veces sus parejas a veces pueden limitar el acceso a la salud. Pueden decirle que no quieren que vaya porque, como les mencioné, puede ser un médico varón y dicen no, solo que quiere irse para que le vea el médico, y no es esa la cuestión. Entonces, muchas veces que yo depende económicamente de mi pareja tampoco me da esa libertad de poder acceder a una atención. Y en general todas las personas que tengan actividad sexual van a tener contacto con el virus del papiloma humano, que es el que causa principalmente el cáncer de cuello uterino. Entonces, sean mujeres, en un 80%, todas las personas que tengan actividad sexual van a tener contacto con este virus. Y este virus lo que va a hacer es ir actuando poco a poco, silenciosamente, va a ir afectando el cuello del útero y el útero totalmente produciendo algún tipo de cáncer. Y este tipo de virus no solamente está en mujeres, sino también en varones. Entonces, este virus también puede producir cáncer de pene también en los varones y tener complicaciones también hechos. Entonces, el examen de Papa Nicolau es una parte de la prevención para combatir el cáncer de cuello uterino. Y actualmente es una de las causas de muerte en las mujeres en Ecuador. Entonces, y por esta parte de la pandemia, igualmente muchas mujeres durante el año que fue el mayor caos de la pandemia, y poco a poco han ido acudiendo a hacerse Papa Nicolau, pero no todas. Y han aumentado los casos de cáncer de cuello uterino que se detectan ya en etapas muy avanzadas y ya no tiene un tratamiento tan efectivo como en etapas tempranas. Entonces, para la prevención del cáncer de cuello uterino tenemos que enfocarnos en el autocuidado. El autocuidado es decir que como mujeres o como personas en general tengamos una buena alimentación, hagamos deporte y nos preocupemos por conocernos. Sí, como les dije, las mujeres muchas veces no reconocemos nuestros genitales y tenemos que hacernos una revisión solas, o sea, hacernos una revisión a través de un espejito, tal vez reconocer nuestros genitales y conocer qué es lo normal para mí, para que cuando yo detecte algo que está fuera de lo normal, le pueda explicar también a mi médico o mi obstetra qué es lo que pasó, qué es lo que cambió, para que también se pueda guiar. Entonces, reconocernos, el autocuidado es lo principal, alimentación, actividad física, que muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero como mujeres tenemos que empezar a hacer actividad física al menos unas 2 o 3 veces por semana, tener un rango de actividad física, porque también nos va a ayudar con el equilibrio hormonal, ¿sí? Entonces también es muy beneficioso. Y otra cosa para la prevención es el Papa Nicolau, el uso del preservativo o del condón, ¿sí? En parejas que tal vez no estén totalmente establecidas, no tengan una relación que digamos ya totalmente cimentada, o tienen que utilizar el preservativo, y también está la vacunación contra el virus del papiloma humano. Actualmente la vacuna del virus del papiloma humano sí se lo está haciendo a través del Ministerio de Salud, pero solo está contemplando a las niñas, que se les vacuna entre los 9 y 11 años, pero
no abarca a los niños tampoco. Y pues si que queremos prevenir este virus, porque somos seres sexuados, en alguna etapa de nuestras vidas vamos a iniciar nuestra actividad sexual. Entonces tenemos que prevenir antes. Si hemos tenido, ya hemos tenido relaciones sexuales o ya me detectaron que yo tengo el virus del papiloma humano, no significa que no me pueda vacunar. Me puedo vacunar contra el virus del papiloma humano porque me protege contra otro grupo. Este virus es como el del COVID. Como sabemos, el COVID tiene muchos subgrupos, muchos parientes, que Omicron, que la cepandina, o sea, tiene varios, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con este virus del papiloma humano, tiene un montón, ¿sí? Tiene varios, 11, 16 doctora, yo tengo dos preguntas. Claro, dígame. Usted acaba de decir de que el cáncer del cuello uterino ya, o sea, puede darse con las personas que están en actividad sexual. Sí. Ya. Ese cáncer del cuello uterino da únicamente los que tengan la actividad sexual. O puede ser, o sea, digamos una mujer que no haya tenido actividad sexual, ¿ya? Y puede dar o no puede dar. Ahora, en el mismo caso, digamos, la pareja, muy fieles, y no hay, o sea, digamos, de que estén el hombre con otra mujer, ni la mujer con otra, también puede darse en esos casos. O sea, sería bueno para que... Claro, sí. La principal causa del cáncer de cuello uterino es por el virus del papiloma humano. Sí puede haber algún carácter genético que puede hacer que me dé cáncer de útero, porque tal vez mi mamá tuvo cáncer de útero, tal vez mi abuela tuvo cáncer de útero, o en mi círculo, mi prima, hermana, han tenido casos, o sea, puedo tener tal vez yo un riesgo de tener el cáncer de cuello uterino, por genética. Independientemente de si es que yo no he tenido actividad sexual y me detectan a mí algún tipo de cáncer de útero o de cuello uterino, sí puede ser genético. Pero sí se ha comprobado hasta ahora que la principal causa es por el virus del papiloma humano. El factor genético es muy bajito, ¿sí? No es el principal. El principal es por el contacto con este virus, ¿ya? Y si es una pareja que, o sea, que fueron toda su vida de actividad sexual, solo fue con una pareja, solo fue con esa pareja, las probabilidades de que haya contacto con este virus, pues no van a haber, o sea, no habría el caso. Pero si es que es una persona que ha tenido una pareja sexual anterior, pues sí podría haber el caso, ¿sí? Entonces, no importa cuántas parejas sexuales haya tenido yo, pero si tuve al menos una pareja sexual anterior, hay probabilidades de que yo haya tenido contacto. Porque en promedio una persona puede tener, que ya tiene actividad sexual, al menos tres compañeros sexuales anteriores, en promedio, no todos, ¿sí? Pero si lo vamos sumando, si yo tuve 3 parejas anteriores y esa pareja anterior tuvo otras 3 parejas, o sea, se van sumando el contacto, ¿sí? Por eso es que este virus es silencioso, o sea, se ha ido diseminando en todos poco a poco. ¿Sí? ¿Y cuál es el tiempo aproximado para poder detectar o para que se genere, digamos? Para que se genere más o menos va a ir poco a poco, como les dije, sin dar síntomas, al menos entre unos 5 a 10 años a que se desarrolle totalmente el cáncer, ¿sí? O sea, vamos a decir que ya el cáncer está totalmente, ya es cáncer y no está en ninguna etapa temprana. Es cáncer y en etapas ya avanzadas, más o menos unos 5 a 10 años, ¿sí? Sin dar ningún síntoma. Es por eso que se le recomienda hacerse cada año, porque no me va a dar síntomas tan rápido, ¿sí? No es tan claro. Como les digo, igual pueden ser molestias que puedo relacionar con otras patologías. Sangrados abundantes puedo tener en otra forma también, puede ser un desequilibrio hormonal. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si ya hizo el examen de Papa Nicolau, digamos,
El año pasado ya. Ya. Y no está ejerciendo la actividad sexual. Y si en ese entonces le salió negativo, que no tuvo, ¿Ya? ¿puede todavía recién aparecer en los próximos años? Puede aparecer en los próximos años, sí. Por eso es Pero que... pasado 10, 15 años, ¿qué pasa? Sí, también. Si es que yo me hice un Papá Nicolau y me salió que estaba normal, me dejé de hacer porque no estaba teniendo actividad sexual. Sí, digo, no tengo actividad sexual, me voy a hacer de gana, ¿sí? Pero ya había iniciado. Entonces, si me hago a los 15 años recién, me hice uno y dije, bueno, está todo bien, me voy a repetir otro a los 5, 10 años y recién ahí me puede salir, ¿sí? Entonces, por eso es que es cada año o cada 2 años mínimo. Si es que ya es una mujer que se hace regularmente, si es que ya tiene, si es que se ha hecho, si es que ya se ha hecho como 3 seguidos y tenemos un resultado normal, sí se puede alargar un poquito el tiempo, ¿sí? Entonces, un poquito, puede ser hasta 2, 3 años que se puede alargar el tiempo del Papá Nicolau. Por eso va a depender bastante del resultado, ¿sí? Si yo nunca me he hecho el Papá Nicolau y solamente me hago un año, por lo menos tengo que hacerme 3 años seguidos. 3 años seguidos. Si en los 3 años he tenido un resultado normal, puede ser que mi médico me diga o mi obstetra me diga, puede venir en 2 años. Sí, está bien si viene en 3 años, pero hay que volver. O sea, no hay que dejarnos de hacer definitivamente. Tenemos que seguirnos haciendo, como les digo, hasta los 64 años. Es decir, que las mujeres pues tenemos que hacernos durante un tiempo muy prolongado el Papá Nicolau. ¿Sí? Entonces, por eso es que se tiene que hacer. Y pasado los 64 años, ¿qué pasa? Lo Pero que, un ejemplo, ¿no? Claro. Si digamos, siguen la actividad sexual, pero ya no puede dar, ¿o qué pasa? Lo que pasa es que a partir de los 64 años los casos de cáncer de cuello uterino pues ya van disminuyendo, es por eso que está como hasta ese límite. Pero si la mujer sigue teniendo actividad sexual en sus 64 años y tiene actividad sexual que sea de riesgo, o sea, es decir, que no es solamente con esa pareja, sino que tal vez tiene otras parejas, puede seguir haciéndose. Sí, eso va a depender bastante de la mujer. Si a sus 64 años continúa con la pareja que tuvo siempre y que los últimos Papá Nicolaos han salido normales, no tiene ningún otro síntoma, podemos dejar de hacerlo. Pero si es que es una mujer que continúa con su actividad sexual y estas son de riesgo, o sea, varias parejas sexuales, no ha utilizado protección, pues sí, lo recomendable es que se siga haciendo. Y a partir de los 64 años estar pendiente de los síntomas, ¿sí? Si es que yo después de las mujeres... ¿Cuáles son los síntomas que puede dar? Después de los 50, las mujeres vamos a llegar a la menopausia, que la menopausia es decir que vamos a llegar a la etapa en la que vamos a dejar de menstruar. Si después de que yo ya pasé esta etapa de la menopausia, es decir, un año entero sin la menstruación, y yo después de ese año empiezo a ver un sangrado, eso no es normal, eso no es menstruación, puede ser signo de algo más. Entonces, si yo llegué a mis 64 años, ya no me estoy haciendo Papá Nicolaos, ya no veo la menstruación, pero empecé a ver sangrado, tengo que volver, ¿sí? Tengo que volver para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, un sangrado después de la menopausia nunca es un signo de salud. Eso no es menstruación, eso ya es un sangrado anormal y nos puede estar indicando que hay algo más. Puede ser algún tipo de cáncer, puede ser algún tipo de cáncer de endometrio también, cáncer de útero, ¿sí? Entonces, ese va a ser el signo de alarma. Si yo ya a los 64 años ya no tengo actividad sexual, está todo bien, me dejo de hacer. Pero si veo algún signo de riesgo, tengo que volver a revisarme y tal vez no solo hacerme el Papá Nicolau, sino tal vez algún otro tipo de examen. Interesante la información, más que todo para nuestra audiencia que nos están escuchando, nos están viendo, nos siguen diariamente para que estemos prevenidas más que todo, ¿no? Por esta enfermedad que
a muchas mujeres, ha cobrado vidas, ¿no? Ujú. Entonces es importante también. Le decía, ¿el síntoma solo puede dar sangrado o puede también haber otro tipo Puede de haber síntomas? sangrados, dolores abdominales o dolor en la parte baja del abdomen, dolores constantes, dolores durante las relaciones sexuales, pueden haber secreciones abundantes que pueden ser de mal olor, pero igual, como les digo, este tipo de dolor a nivel del abdomen, podemos también tener otro tipo de enfermedades, miomas, pueden ser una enfermedad pélvica inflamatoria, pueden ser infecciones vaginales, ¿sí? Entonces, por lo que no son tan claros los síntomas, es por lo que no se puede diferenciar a veces, ¿sí? Entonces, tenemos que hacernos otros exámenes más para estar seguros de que es algún tipo de cáncer o no. Pero si yo nunca me he hecho un Papa Nicolau y tengo secreciones abundantes, tengo sangrados muy abundantes, es decir, que tengo que llegar a utilizar en un solo día como 4 o 5 toallas, no es normal. Entonces, algo más está pasando y tengo que investigar. ¿Sí? Entonces, dolor durante las relaciones sexuales nunca es normal. Siempre hay algo más. Sí, puede ser que haya algún tipo de inflamación. Algo nos está diciendo nuestro cuerpo. Nosotras conocemos lo que es normal y si ya empezamos a notar que algo no está dentro de lo que ya estamos acostumbrados, tenemos que empezar a tomarle más atención y darle la atención que necesita. Entonces, por eso es que esta enfermedad es bastante silenciosa y los síntomas, o puede ser que al final los síntomas claros es que la mujer tal vez pierda peso de forma abrupta, o sea, empiece a perder peso muy marcado, tiene molestias en todo el cuerpo, o sea, tiene fiebres, tiene náuseas, o sea, los síntomas de un cáncer ya abarcan todo el cuerpo. Por eso a veces buscar en cada zona se vuelve más complicado. Entonces aplazamos el tiempo de diagnóstico y cuando ya diagnosticamos puede ser que ya sea muy avanzado. Digamos, desde lo que habría generado, ¿no? Uh-huh. Este tipo de enfermedad, más o menos, ¿hasta qué tiempo es tratable y cuándo ya no es tratable? Va a ser tratable si es que todavía está a nivel del cuello, del útero, ¿sí? Si todavía está a nivel de esta zona, como les digo, empieza generalmente en esta parte, pero si ya el cáncer, lo que pasa con el cáncer es que puede afectar a otros órganos que están cerca, puede ir hacia los intestinos, puede ir hacia los ovarios, entonces se riega, el cáncer va a ir regándose y esa ya es una etapa como que en la que ya no se puede hacer mucho. Cuando es una etapa temprana en la que está aislada, está solamente en esta partecita del cuello uterino, si hay tratamientos en los que se hace como una extirpación de solo esa zona en esta parte, o sea, sigue siendo solo en esta zona, se hace alguna extirpación, se hace alguna como cauterización, como que se quema esa zona para eliminar las células que están malas. Entonces se puede hacer ese tipo de tratamientos, pero cuando ya es una etapa avanzada, pues ya se suma tal vez con radioterapia, con quimioterapia o la extirpación del órgano, una histerectomía, o sea, retirar todo el órgano para que ya no siga avanzando. ¿Sí? Esos serían más o menos los tratamientos. ¿Y qué implica cuando, digamos, se le quitó la parte inicial, como usted lo decía, ¿no? Y que si le quitan todo. O sea, todo es ese aparatito que usted está teniendo. ¿Este es todo? Este es el útero. Ya. Esto es nuestro útero. Al extirpar le saca todo eso. Claro, hay algunos casos en los que retiran tal vez solamente el cuello uterino, o sea, solamente esta parte. No topan estas serían las trompas de falopio y estos son los ovarios, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay casos en los que retiran el útero, pero no topan los ovarios, ¿sí? O hay casos en los que tienen que retirar útero, ovarios, todo, ¿sí? Cuando es solamente en esta zona, o sea, cuando como que le retiran solo la parte que estaba alterada,
o sea, igual se hace el seguimiento, o sea, el útero va a regenerarse en cierta forma, pues como que quitamos un pedacito y eso se va cicatrizando, se va nuevamente regenerando, pero eso depende del tratamiento, o sea, del seguimiento, eso sí es un seguimiento que ya es más amplio y todo eso. Muy bien. Mashikuna shinami riksishpa hupanchinachu, imashinata kay Papa Nicolau imamanta rurana, imashinata nanaykuna rikurita ushan kay cáncerkuna nipanchinachu, chaykunamantami ashtawankarin ña riksishpapash kana hupanchinachu mashikuna. Shinaka imapish tapuytiyupipash kayachishpa kanalla kapankichik washapacha charinchinachu kaypika 2946 man imapash tapuyta charishpa kay hawanachu mashikukuna kay Papa Nicolau hawa shinallata cáncer kay de útero nipannachu warmikunapi chaykuna hawa yachanamunashpapish mashikuna. Bueno, creo que esta información, más que todo, en muchos casos, ¿no? Un poco todavía como que es, como decía usted mismo, todavía complicado de poder hasta para preguntar qué me pasa. Entonces, tal vez por recelo, entonces no le pueden avisar, pero es importante de que podamos romper, ¿no? Esos hielos y poder comunicarnos. Como le decía al principio, igual uno de los miedos de las mujeres es este aparatito que tenemos aquí. Este aparatito se llama espéculo y es el que utilizamos para hacer la revisión, ¿ya? Entonces, lo que más les da miedo es este aparatito porque en el momento, como usted puede ver, esto se va abriendo y esto se va abriendo dentro de la vagina. Entonces, a veces lo que se va abriendo, lo que va separando la vagina es lo que les molesta. El Papa Nicolau no es un examen doloroso que le deje, o sea, con un dolor constante después del examen, pero sí puede ser molestoso. En el momento en el que se introduce este aparatito, si la mujer está muy nerviosa, a veces como que cierra un poquito las piernitas o se pone tan tensa que le atrapa a este aparato y no deja que se abra bien. O sea, hay que hacer un poco de fuerza. Entonces ahí es cuando más les duele, les molesta más, o puede haber un dolor porque tal vez el cuellito del útero está inflamado. Entonces cuando igual se le trata de localizar, les molesta, les duele. Entonces esto es como algo que les tienen miedo las mujeres. Ven este aparatito y como que quieren, dicen, no, todo eso van a introducir, es como que se llenan de miedo, dicen, no, mejor no, ya no me quiero hacer. Entonces son cositas que a veces el que no sepan cómo se va a hacer el examen es que les da miedo también. Entonces, y si ustedes están ahorita viendo o igual tienen alguna amiga, su mamá, hermana que no se ha hecho, es siempre bueno recomendarles hacer, porque ya es la cultura, a veces no prevenimos enfermedades y una enfermedad de este tipo en etapas tempranas, como le digo, puede ser más tratable, es menos tiempo de ir al médico, no se necesita hospitalización muchas veces, entonces, pero cuando ya avanzamos ya necesitamos medicamentos, necesitamos hospitalizar, necesitamos muchas veces no solamente que le vea al ginecólogo, sino también que le vea a otro especialista para saber si está o no en otra zona. Entonces, este tipo de enfermedades se puede tratar al principio, podemos prevenir. Por eso que el mensaje es que todas vayamos, reflexionemos, si no nos hemos hecho, perder el miedo e ir a hacernos. Y educar a nuestras hijas también o a la persona que conozcamos sobre la importancia de hacernos este examen. Este examen puede prevenir, puede hacer que las mujeres tengan tratamientos más cortos o que no sean tan invasivos, porque muchas veces podemos escuchar, sí, le retiramos el útero y ya, listo, quedó. Pero para una mujer que siempre vamos a relacionar el hecho de ser mujer con el de tener el útero o la matriz, es bastante duro escuchar que le van a tener que retirar el útero. Entonces, para no llegar a esas etapas es que hay que hacernos siempre el Papa Nicolau antes, ¿sí? O sea, si yo ya tengo mi pareja sexual hace 1 año o 2 años, ya tengo que empezar a hacerme. Si yo ya
ya tuve hijos, ya tengo 2, 3 hijitos y nunca me he hecho por el recelo. Tengo que hacerme por mis hijos, porque mis hijos van a depender de mí. Y si yo no estoy saludable, pues ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Sí? Entonces, es tratar las enfermedades a tiempo, prevenirlas, tener una alimentación más equilibrada, que tenga frutas, que tenga verduras. Es lo que nos va a ayudar a todos a prevenir este tipo de enfermedades, porque si nosotras como mujeres tenemos una vida un poquito desordenada en cuanto a la alimentación, le vamos a ayudar al cáncer a que avance más rápido. Si yo no hago ejercicio, si no me alimento bien, si como muchos procesados, o sea, eso va a dejar al paso a que el cáncer esté avanzando feliz, o sea, va a avanzar sin darme ningún síntoma, o sea, silencioso, va a ir avanzando sin que yo me dé cuenta. Entonces, prevenir es todo esto, hacerme exámenes a tiempo, tener alimentación saludable y hacer ejercicio. Entonces, estas cositas y también descansar adecuadamente. Las horas de sueño también son importantes en las mujeres, nos van a ayudar al equilibrio hormonal. Podemos a veces pensar que no importa mucho, pero importa. Entonces, para esta prevención, como les digo, pues, tenemos que empezar desde niños y niñas. Si es que yo ya puedo prevenir, puedo vacunarme, puedo tener el acceso a la vacuna, es preferible vacunarnos. Si yo ya me vacuné contra el virus del papiloma humano, no significa que que ya tengo que dejarme de hacer el Papá Nicolau. Si ya me vacuné, igual tengo que seguir colocándome. Si yo soy una mujer que ya inició su vida sexual a los 20 años y ahora tengo unos 25, 27 años, puedo vacunarme, ¿sí? Puedo vacunarme también. Los varones también pueden vacunarse. Si es que han iniciado su vida sexual, también se pueden vacunar. Existe la vacuna y nos puede ayudar a prevenir esta enfermedad, porque no solamente es de la mujer, sino también del varón también, y este virus puede afectar no solamente en la zona genital. Como sabemos, hay distintas formas de actividad sexual, entonces puede llegar a tener también actividad sexo oral o anal, y también puede haber cáncer de garganta, de boca, o también en la región del recto y el ano por este virus. Entonces, estas prácticas de riesgo, tenemos que hacernos exámenes, utilizar el preservativo, el condón. El condón también nos puede ayudar a prevenir la transmisión de este virus, pero no en su totalidad. Nos puede cubrir hasta un 80%, entonces porque no es totalmente prevenible. El preservativo condón sí puede prevenir la transmisión del VIH-Sida en mayor cantidad, pero del virus del papiloma humano no. Entonces yo tengo que hacerme exámenes, el Papá Nicolau, tengo que cuidarme si tengo actividad sexual de riesgo, utilizar el preservativo o condón en todas las relaciones sexuales y, si es posible, vacunarme. Esta vacuna que les menciono son 3 dosis. Es la primera colocación, la segunda colocación al mes y la tercera a los 6 meses. Entonces también podemos tener acceso a esta, y como les digo, a nivel del ministerio solamente se contempla a las niñas, pero a nivel privado, como es en Jamiguasi, sí podemos también encontrar y administrar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces, si queremos prevenir en realidad el contagio de este virus, porque es mucho más, hay muchos casos también de este virus, es con la prevención, vacunación, exámenes a tiempo y utilizar el condón. Bueno, muchísimas gracias, doctora, de lo que usted nos ha acabado de dar a conocer sobre todos estos procesos de prevención que podemos hacer. Bueno, para todos quienes miran, nos escuchan, haciendo una invitación a dónde pueden acudir. Nos vamos a despedirnos. Ya, listo. Entonces, bueno, mi nombre es Pacha López, pueden encontrarme en Jamiguasi. Atiendo de lunes a viernes, previa cita también, y en un horario de 9:30 a 1, y en la tarde
a partir de las 3 a 5 de la tarde. Pueden comunicarse igual a mi WhatsApp o llamarme al 0960 21 55 66. Estoy a la orden en cualquier duda. Hay dudas que yo puedo resolver a través de mensajes, pero hay otro tipo de dudas que sí realmente necesitan que se les revise en persona. Entonces pueden acudir a Hambiwasi. Tenemos igual otras áreas en las que ustedes pueden beneficiarse: medicina general, medicina homeopática, está la partera, el YACHAC, y también fisioterapia, nutrición, tenemos también estamos con psicología. Entonces tenemos varios servicios que pueden ayudarnos a darles un buen servicio a la comunidad. Muchas gracias.